Hola, bienvenidos nuevamente a Civil Design. Les habla Eliseo Fuentes y el día de hoy aprenderemos a configurar guitarras de datos de corte y relleno, como podemos observarlo en pantalla. Realizaremos esta configuración tanto en la visualización del perfil como en las vistas en sección. Mira que acá tenemos un dato muy curioso y es que en la visualización del perfil el Civil nos brinda la configuración de estas guitarras. Bien, es decir, guitarras independientes. Tenemos la guitarra de relleno y la guitarra de corte. Si observamos, en la guitarra de relleno solo se generan los datos que corresponden al material de relleno y en la guitarra de corte solo se generan los datos que se generan en el material de corte. Bueno, ahora en las vistas en sección no tenemos esta configuración. Bueno, debemos de nosotros mismos configurar este tipo de guitarra. Pero tenemos el inconveniente que como no viene por defecto esta configuración, es decir, no podemos crear una guitarra con solo los datos de relleno y otra guitarra con solo los datos de corte. Bueno, solo nos permite crear una guitarra con los datos de corte y relleno en general. Bien, ¿cómo podemos identificar los datos? Bien, pues tenemos datos negativos y datos positivos. Ya depende de cómo organicemos las superficies para saber si el dato positivo representa el corte o el relleno. Y lo mismo con el dato positivo. Como por ejemplo, vamos a visualizar acá una sección y mira, acá tenemos solo corte, bien como podemos validarlo en pantalla. Y si observamos los datos son negativos. Bueno, menos, menos, menos. Esto nos indica que estamos cortando. Bueno, es decir, tenemos por ejemplo acá un corte de menos 1.13. Es decir, del terreno natural a la subrasante tendríamos que cortar esta cantidad. Bueno, si necesitamos representarlo en sentido contrario, simplemente cambiamos el orden de las superficies. Bien, teniendo presente esto, continuamos. En la visualización del perfil vamos a seleccionar cualquier parte de la visualización y vamos a dirigirnos a propiedades de visualización del perfil. Damos clic y se nos va a desplegar la siguiente ventana. En esta ventana procedemos a dirigirnos a las opciones de guitarras y acá podemos validar las guitarras que tenemos generadas en este momento dentro de esta visualización. Bueno, mira que acá tenemos las guitarras de datos, bien, y tenemos el corte y el relleno. Bien, en tipo de guitarras vamos a seleccionar datos de perfil y en seleccionar estilos de guitarra, mira que si desplegamos tenemos varias opciones y dentro de estas opciones tenemos el dato de corte y el dato de relleno. Bien, simplemente seleccionamos, damos a añadir y automáticamente se añade este tipo de guitarra. Bueno, podemos cambiar el nombre, podemos crear un estilo de etiqueta, bien, para el texto del título. También podemos crear etiquetas tanto para el PK principal, el PK secundario, el punto de geometría horizontal, el punto de geometría vertical, cambio de numeración de PK, distancia incremental, etc. Bueno, también el tamaño de marca, la altura de guitarra, la anchura de cuadro de texto, etc. Bien, estos son datos que podemos configurar dependiendo de nuestras necesidades o los requerimientos del proyecto. Para el ejemplo, voy a trabajar con lo que ya tenemos configurado, bueno, ya que tenemos una altura de texto acorde a la visualización del perfil. De esta manera podemos añadir el tipo de guitarra de corte y relleno en la visualización del perfil. Bien, son estas dos guitarras que podemos observar en pantalla. Ahora, ¿cómo cambiamos el orden de las superficies? Acá tenemos el perfil 1 y el perfil 2, los perfiles que corresponden a las superficies que están involucradas dentro del perfil longitudinal. Bueno, para este ejemplo tenemos la topografía inicial que corresponde al terreno natural y tenemos la rasante del proyecto. Bien, si cambiamos el orden, simplemente vamos a cambiar los datos
en las guitarras. Bien, si observamos en perfil 1 tenemos la topografía inicial y en perfil 2 rasante, tanto en la guitarra de corte como en la guitarra de relleno. Bien, de esta manera configuramos el orden de las superficies, damos a aceptar y tendríamos los datos que podemos observar en este momento en pantalla. Estos datos podemos validarlos en la visualización del perfil. Por ejemplo, acá tenemos los datos de relleno, bien, de color azul, ya que el área de relleno la tenemos representada de este color. Bien, podemos validar igualmente con los datos de corte. Bien, también podemos hacerlo restando las dos cotas y validando que estemos coordinando la información. ¿Vale? De esta manera podemos generar las guitarras de datos de corte y relleno en la visualización del perfil. Bien, ahora en las vistas en sección. Acá tenemos la guitarra de datos de corte y relleno. Bien, la diferencia en la vista en sección es que no nos permite crear una guitarra independiente con los datos de relleno y otra guitarra independiente con los datos de corte. Bueno, ya que el Civil no trae esta configuración para las vistas en sección, pero sí podemos generar una guitarra con los datos de corte y relleno. Por ejemplo, vamos a buscar una vista en sección que nos esté generando corte y relleno. Vamos a buscar por acá una vista en sección. Esta solo tiene corte. Mira, acá tenemos corte y relleno. Bien, si observamos la guitarra, tenemos todos los datos de un mismo color en una misma guitarra. ¿Cómo podemos identificar cuál es el corte y el relleno? Pues mira que el relleno nos lo está tomando como positivo y el corte como negativo. Bueno, ya que debemos de cortar para llegar a la subrasante y debemos de llenar para llegar a la rasante. Bien, e igualmente podemos cambiar el orden de las superficies si necesitamos que el relleno se genere negativo y el corte positivo, simplemente cambiamos el orden de las superficies, ¿vale? ¿Cómo hacemos entonces para configurar esta guitarra? Para ello vamos a seleccionar, luego vamos a dirigirnos a las propiedades de grupo de vistas. Damos clic y se nos va a desplegar la siguiente ventana. En esta ventana vamos a dirigirnos a la opción de conjunto de guitarras. Damos doble clic y se nos va a habilitar la ventana que nos permite configurar el tipo de guitarra que necesitamos dentro de esta visualización, ¿vale? Tenemos en tipo de guitarras, tenemos datos de sección y segmento de sección. Vamos a trabajar con datos de sección. Bueno, ya que necesitamos crear una guitarra con los datos de corte y relleno. Luego en seleccionar estilo de guitarra, podemos trabajar con cualquier estilo. Bueno, para el ejemplo yo tengo una guitarra ya configurada, pero vamos a seleccionar, por ejemplo, la de Oxes. ¿Sí? Simplemente seleccionamos, damos a añadir y mira que automáticamente se añade la guitarra de Oxes. Bien, no pasa nada porque el tema de la configuración de los datos lo hacemos a través del estilo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a dirigirnos al estilo, bien, que acabamos de crear, que tiene como nombre Oxes. Bueno, damos doble clic sobre el estilo y acá vamos a dar editar la selección actual. Bien, en información procedemos a cambiar el nombre. Bien, podemos colocar corte y relleno y de esta manera ya podemos identificar el estilo de guitarra. Bien, ahora el dato importante viene en la opción de datos de guitarra. Bien, acá procedemos a configurar igualmente que en la visualización del perfil lo que es la altura de guitarra, la anchura de cuadro de texto, el tamaño de marca. También podemos crear, este dato es importante, bueno, en el texto del título procedemos a crear una etiqueta para que cuando se genere la guitarra no se genere con el nombre de Oxe, sino con el nombre de corte y relleno. Bien, vamos acá al texto, al contenido, damos doble clic sobre la pestaña para que nos permita modificar el texto. Mira que en la parte derecha tenemos el nombre del título, Offset. Simplemente acá podemos igualmente cambiar por el nombre de sección 1, tipo de sección 1, longitud, nombre de sección 2, etcétera. Como también podemos añadir un nombre personalizado, ¿sí? Podemos escribir en esta ventana corte y relleno y automáticamente
se añade el nombre. También podemos cambiar el color del texto, etc. Bien, para el ejemplo vamos a dejarlo así para agilizar el proceso. Bien, simplemente estoy explicando cómo llegar a cada punto para realizar esta configuración. Bueno, también los desfases en X, los desfases en Y, el color por capa, el borde, etc. Bien, ahora también debemos de crear una etiqueta. Bien, también podemos hacerlo en el incremento secundario, en el eje, en vértices de línea de muestreo, etc. Pero el dato importante es incremento principal. Seleccionamos y damos crear etiqueta. Se nos va a desplegar esta ventana que nos permite, e igualmente que el ejercicio anterior, crear la etiqueta para la visualización de nuestra guitarra. Bien, tenemos en nombre de componente, solo tenemos distancia desde eje, y en composición vamos a ir al contenido. Bien, acá es donde vamos a configurar el contenido de la guitarra. Bien, mira que como estamos trabajando sobre el estilo de Oxes, por defecto nos aparece el contenido distancia desde el eje. Bien, pero pues no pasa nada porque esto podemos cambiarlo. Simplemente vamos a desplegar esta pestaña de propiedades y mira que tenemos varias opciones. Tenemos distancia desde eje, distancia desde el lado de eje, desfase desde eje, desfase desde el lado de eje. Tenemos elevación de sección 1, elevación de sección 2. Bien, esto equivale a las elevaciones de cada superficie. Ahora, tenemos el dato de elevación de sección 1 menos elevación de sección 2. ¿Vale? Este es el dato que necesitamos. Bien, simplemente eliminamos el contenido que ya tenemos en la ventana, seleccionamos, damos suprimir y vamos a seleccionar la opción de elevación de sección 1 menos elevación de sección 2 y damos añadir. Y de esta manera se añade esta configuración. Bueno, ya tenemos configurada la guitarra para que nos permita visualizar los datos de corte y relleno. Damos a aceptar, nuevamente aceptar, nuevamente aceptar. Y de esta manera, esta guitarra que teníamos con el estilo de Oxes ya queda configurada con el estilo de los datos, bien, de la resta entre la superficie 1 y la superficie 2. ¿Vale? Simplemente damos a aplicar y damos a aceptar y ya tendríamos los datos configurados. Bueno, ya debemos de cambiar. Mira que pues acá nos sigue apareciendo el nombre de Oxes porque no cambiamos el estilo, perdón, el nombre del texto principal. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente para que lo tengamos presente. Editar, selección actual, en información ponemos el nombre de corte y relleno, ¿sí? Y en detalles de guitarra, en crear etiquetas, pues ya lo expliqué. Vamos a cambiarlo solo para que podamos visualizar que sí cambia el nombre. Vamos aquí al contenido del texto y en vez de Oxes vamos a poner corte-relleno. Damos a aceptar. Bien, no vamos a cambiar el nombre ni nada, el color, perdón, solo vamos a visualizar. Mira, ya tenemos, sí, automáticamente nos cambia el nombre. Tenemos el estilo corte y relleno. Bien, de esta manera añadimos la guitarra de datos de corte y relleno. Ahora la configuración de las superficies. E igualmente tenemos la superficie 1 y superficie 2. Acá viene el dato importante sobre si necesitamos que los datos positivos se generen en el relleno y los negativos en el corte. Simplemente cambiamos el orden de las superficies y automáticamente se modifica este dato. Bien, vamos a cancelar porque ya tenemos un estilo de guitarra creado que tiene como nombre corte y relleno. Bien, simplemente damos a y de esta manera se generan las guitarras de datos de corte y relleno. Y como ya lo he explicado anteriormente, no tenemos la opción de generar una guitarra independiente. Bueno, ya que podemos también crear una guitarra con los datos de sección 2 menos los datos de sección 1. Bien, pero simplemente pues nos va a cambiar el dato, pero pues viene siendo lo mismo. Bueno, de esta manera ya tenemos la guitarra configurada. Podemos validar en este ejemplo el corte se está generando con el dato negativo para que me indique que en esa sección estoy cortando, por lo tanto menos, bueno, menos para llegar a la subrasante.
y en el relleno lo tengo positivo para que me indique más, ¿vale? Que debo llenar para llegar a la rasante. De esta manera podemos generar las guitarras de datos de corte y relleno tanto en las vistas en sección como en la visualización del perfil.